Bienvenidos a su programa FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Francisco Serrano, presidente de Casa Cívica, para hablarnos sobre participación política de los jóvenes. Muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a este programa que es una coproducción entre la FEPADE y el Tribunal. Quiero agradecer desde luego la invitación y pues bueno, tratar de platicar un poco sobre la participación política, la cultura cívica, quizá un poco el quehacer de Casa Cívica y desde luego esto cómo impacta en la participación política de los jóvenes. Claro, para entrar en materia, ¿qué es Casa Cívica? Bueno, Casa Cívica es una asociación civil, somos un grupo de jóvenes sin fines de lucro que prácticamente surgimos en agosto del año pasado, todavía no cumplimos un año. ¿Por qué surgió Casa Cívica? Casa Cívica surge con un objeto social muy definido que es aportar a una cultura cívica o aportar a un mayor compromiso cívico o aportar a una mejor participación democrática. ¿Qué es lo que nosotros observamos? En primer lugar, observamos a una juventud no apática, sino que ya participa de otras formas. Es decir, participamos compartiendo memes en Facebook, participamos firmando, por ejemplo, peticiones en change.org, participamos, por ejemplo, dando likes a causas y también participamos de una manera liberal, digamos, tratando de respetar las ideologías de los otros. Pero ¿qué fue lo que empezamos a notar en Casa Cívica? Empezamos a notar el surgimiento de ideologías radicales, ¿sí?, que buscan, desde luego, desestabilizar el régimen democrático y desestabilizar a las instituciones que están allegadas al régimen democrático, principalmente los institutos electorales o el Instituto Nacional Electoral, desde luego la Fiscalía, el Tribunal y los partidos políticos. Al empezar a darnos cuenta de que empezaban a pulular este tipo de ideologías radicales, como un grupo de jóvenes dijimos, hey, el cambio social y el cambio político es un cambio progresivo, no un cambio disruptivo. Entonces, y al ver que este tipo de ideologías buscaban un cambio disruptivo, pues desde luego que nos alarmamos. Es decir, el mandar al demonio a las instituciones, el tratar de afiliarse o empezar a generar movimientos revolucionarios que vayan en contra de la destrucción de instituciones, pues desde luego dijimos, hey, los chavos tenemos que hacer algo. Eso en primera cuenta. En segunda cuenta, sospechábamos, ahora ya con un sondeo que hicimos en el Estado de México, sospechábamos pues que prácticamente los valores democráticos no se han difundido completamente en los jóvenes y sobre todo no se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación como la web 2.0 para tratar de difundir estos valores democráticos. Y en este sondeo que hicimos recién en el Estado de México lo validamos. Solamente, por ejemplo, 3 de cada 10 jóvenes saben cuánto dura en su periodo un diputado federal. Entonces es algo alarmante. O sea, solamente el 30% de los jóvenes de 18 a 29 años saben cuánto dura un diputado. Si le haces otra pregunta, estas preguntas las sacamos de la ENCUP, ¿cuáles son los 3 poderes de la Unión? Solo 5 de cada 10 jóvenes conocen cuál es este dato. Entonces, pues desde luego que tenemos la sospecha de que, y lo hemos ido confirmando, de que la juventud pues no está muy inmiscuida en los temas de la cultura cívica, en los temas políticos, porque lamentablemente traemos una tradición en el que en tu casa dicen no puedes hablar aquí ni de fútbol, ni de religión, ni de política, porque terminamos peleados. Okay. Entonces nosotros estamos a favor de que se hable de eso, ¿sí? Obviamente respetando las ideas del otro. Entonces ese es el objeto social o esa es la problemática con la cual surge Casa Cívica, además de que nos encontramos con un cambio generacional interesante en el que los baby bloomers pasan a ser relegados y empiezan a tomar una nueva generación que son los millennials y la generación Z, las instituciones, y
los millennials pues crecimos con pantallas, ¿no? Con 2 pantallas, la de la televisión o la del teléfono, o la de la televisión y el Game Boy. Entonces, nosotros tenemos otra dinámica como millennials que hace que coincidamos la dinámica política de otra forma. Entonces, prácticamente ese es el objeto social con el cual surge Casa Cívica, esa es la preocupación con la cual surge Casa Cívica, es decir, tenemos que poner un freno a ideologías que también surgen dentro de los jóvenes, que van en contra de las instituciones democráticas, porque creemos que el cambio político y el cambio social es progresivo, no disruptivo. ¿Sí? Así lleguen los conquistadores e impongan sus nuevas reglas y su nueva ideología, va a tardar para que eso permee en toda la sociedad. Claro. Entonces, aún así hay un grupo revolucionario que tome por las armas las instituciones de gobierno, va a tardar para que esas nuevas leyes o ese cambio se haga. Entonces, como vamos por ese sentido, tratamos de frenar, tratamos de fortalecer el sistema democrático y sobre todo pregonar los valores democráticos. Claro, la encuesta nacional de valores de juventud en el 2012 reflejaba justamente eso que comentas, ¿no? Es decir, prácticamente el 90% de los encuestados manifestaron no tener interés con la política. Sin embargo, creo que se debe justamente porque no se ha actualizado la forma de llegar a los jóvenes a que se interesen en temas políticos, ¿no? Es decir, las formas convencionales, las formas tradicionales, ¿no? del siglo pasado, podríamos decir, quieren seguir permeando en una sociedad que además ahora tiene acceso a una información ilimitada. Cuando se busca justamente limitarlos a una forma, es cuando justamente se obtienen este tipo de respuestas. En Casa Cívica, ¿qué iniciativas están desarrollando justamente para llegar a los jóvenes en su lenguaje? Muy bien. Bueno, acá prácticamente en Casa Cívica trabajamos 2 líneas de acción, que uno es la formación en valores democráticos, ¿sí? Y ahí lo que hacemos son campañas en Facebook, principalmente en Facebook, pláticas con jóvenes, ya hemos desarrollado algunas pláticas incluso con docentes, con personas no tan jóvenes. ¿Para qué? Para promulgar los valores democráticos. En primera cuenta, tratar de definirles o ayudarles en una definición sobre qué es la democracia y cómo la democracia prácticamente es el mejor sistema de gobierno que hemos inventado, que no hemos inventado otra cosa mejor que el sistema de partidos, aunque a muchas personas eso les incomode, ¿sí? No hemos inventado otra institución que lo supere. A mí me llama mucho la atención, y cito al doctor Manuel Alcántara, que decía que él escucha la crisis de los partidos, y les responde el doctor Manuel Alcántara: los partidos desde que se formaron siempre han estado en crisis. ¿Por qué? Porque ahí se acumula el centro de conflicto político, ¿sí? Es decir, tenemos una silla o tenemos 500 curules y habemos millones o hay millones de personas que quieren ocuparlos. Eso genera un conflicto. Claro. Entonces, los partidos políticos aglutinan ese conflicto y lo tratan de resolver a su interior, ¿sí? Evidentemente, en ese sentido tratamos de concientizar a jóvenes y a la sociedad sobre el quehacer político. Y en la segunda línea, es la línea, digamos, de la protección a la democracia, pues desde luego tenemos actividades de observación electoral que muy amablemente y que con mucho gusto hemos venido colaborando con la Fiscalía. También quiero aprovechar, pues desde luego, la invitación que ustedes nos han dado, las puertas que nos han abierto, esta iniciativa que tiene el doctor Santiago de sumar fuerzas con la sociedad civil. Creo que es algo digno de reconocerse, no todas las instituciones lo tienen, y que esta apertura desde luego da mejores resultados, ¿no? Entonces, en la línea de la promoción de los valores democráticos, campañas enfocadas con el lenguaje de los jóvenes, es decir, tratar de utilizar memes, tratar de utilizar tweets, tratar de utilizar videos muy cortos, porque vivimos los jóvenes en el eterno scrolling, ¿no? O sea, nos las pasamos, ya no sé cuántos estamos lesionados de los tendones, porque estamos en el eterno scrolling. Entonces, hay que llegarles de esa forma. Ya no se les puede llegar con el discurso tradicional de 30 minutos,
¿sí? Ya no se les puede llegar o ya no se nos puede convencer con el bloqueo o el atentado a las libertades individuales. Ese es un tema muy importante que también quiero retomar. Ya no se nos puede llegar con un discurso radical de exclusión a ciertos grupos, porque nuestras composiciones de grupos realmente son plurales en la mayoría de los casos. Entonces, cuando tú llegas y atacas a un grupo y tienes a un amigo que pertenece a ese grupo, entonces dices, hey, ¿qué onda, no? Entonces, y dentro de la línea, insisto, de la protección a la democracia, pues está la observación electoral. Ahí hemos desarrollado una aplicación móvil que se llama Mapache para la observación electoral, que ya estamos buscando, desde luego, y que ya hay un fuerte acercamiento para que podamos tender puentes y que haya un vehículo de denuncia entre Mapache y desde luego la FEPADE, ¿no? Exactamente, se tiene que cambiar desde las instituciones el mensaje a los jóvenes, ¿no? Como comentas, tenemos que superar la etapa de la imposición y esto pasa porque así es, y porque siempre ha sido. Tenemos que cambiar la visión pasa por esto, ¿no? Pero además buscar la suma justamente de todos estos grupos diversos. Así ¿no? es. Y antes de irnos al corte, nos quedan un par de minutos. ¿Qué es el quehacer político? Para dejarlo como una reflexión antes de... Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? La perspectiva real, que es conquistar el poder político. Un político está diseñado realmente para conquistar y mantenerse en el poder político. Pero también está la perspectiva ideal. Y la perspectiva ideal es la búsqueda del bien común. ¿Sí? Que para los economistas eso es imposible, dado que tenemos múltiples preferencias, ¿no? Pero para los filósofos, y principalmente los filósofos de la política, la búsqueda del bien común se puede resumir en valores: más libertad, ¿sí? Más igualdad, ¿sí? Más democracia, viendo a la democracia como una forma de participación política. Y desde luego esos son el conjunto de valores que a nosotros nos enmarcan. Sobre todo, y aunque a muchos demócratas no les guste, sobre todo el valor del liberalismo. Es decir, así como todos tenemos esta intención o esta facultad de participar políticamente, también tenemos todo el derecho de no hacerlo. Entonces es algo que tenemos que estar lidiando, porque pues desde luego los institutos electorales buscan mayor participación, sí, pero un liberal dice, hey, yo también busco mi espacio de no intervención. Hay varias formas de generar desarrollo y una de ellas es, desde luego, el ágora, la esfera política, los partidos políticos, esto que estamos haciendo, pero otra de ellas también es desde la sociedad civil generar desarrollo y también otra de ellas es desde la esfera económica generar desarrollo. Entonces, en la sociedad civil y en la parte económica es donde los valores liberales están muy implícitos. Generas desarrollo, generas bienestar, generas bien común, no necesariamente participando en la esfera pública o participando de otra forma en la esfera pública. Muy bien, si me lo permites vamos a una pequeña pausa. En un momento más sí. Continuamos conversando con el maestro Francisco Serrano, presidente de Casa Cívica. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con el maestro Francisco Serrano de Casa Cívica, quien nos está hablando sobre participación política de los jóvenes. En el bloque anterior, maestro, comentabas sobre justamente el liberalismo, los valores del liberalismo, que son parte fundamental para que los jóvenes, incluso yo creo que se interesen en participar, ¿no? Es decir, cuando no hay un respeto a la diferencia, cuando no hay un respeto a la diversidad, eso hace que se alejen de las instituciones. Hablando, digamos, en términos continentales, el Latinobarómetro justamente refleja eso, ¿no? Es decir, y no solo en los jóvenes, sino en los distintos sectores de la sociedad, en el que de los encuestados la mayor parte está de acuerdo en que estén bajo un régimen democrático. Sin embargo, cuando se les ofrece o existe la posibilidad de un mejoramiento económico, estarían dispuestos a ceder este régimen democrático por uno de carácter autocrático, ¿no? Así es. Este fenómeno ha venido creciendo, y de ahí la relevancia de movimientos, de organizaciones como Casa Cívica que buscan fomentar justamente la participación. Esta decepción de la democracia, como se le ha llamado, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los factores que desde tu perspectiva lo alimentan? Mira, aquí yo creo que hay un factor sustancial. No es tanto que haya una decepción hacia la democracia, sino hay un desconocimiento hacia la democracia. Es decir, un chico que tiene, o una chica que tiene que trabajar prácticamente en la maquila, que dejó prácticamente la preparatoria. Por ejemplo, el 28% de los jóvenes en el Estado de México, en este rango de 19 a 28 años, tienen licenciatura. Entonces, dices, si el 28%, en este universo del 28%, ¿cuántos saben una definición de democracia? ¿Qué sí es y qué no es democracia? Yo creo que esta es la tarea fundamental, y aquí me atrevo a advertir, por ejemplo, en la estrategia de Encívica, que partimos del hecho de que la gente sabe qué es la democracia y no, ¿sí? Entonces, cuando no sabes qué son las cosas, no sabes si te encanta o no te gustan las cosas. Es algo cognitivo. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos es a definir qué es la democracia. Y de aquí viene otro problema, porque en la misma academia surgen de repente outsiders académicos que están fuera
de la teoría dominante, por decirlo así, que te dice, no, esto no es democracia. Porque la democracia, en una democracia las personas son iguales. Bueno, sí son iguales políticamente hablando, socialmente hablando, no. Para eso surge otra ideología que se llama el socialismo, que busca la igualdad social y la igualdad económica, ¿sí? No es que las personas en una democracia deben de ser libres, no, es que esa es otra teoría que es el liberalismo. Es decir, como hay una confusión, tú no sabes si lo que estás viendo es bueno o malo, o si lo que estás viendo o lo que estás viviendo efectivamente corresponde a un marco conceptual. El primer error es no definir las cosas. La semana pasada me encontraba, no voy a decir el nombre, precisamente en una inauguración de la Encívica en Pachuca, nos hicieron el favor de invitar en Casa Cívica, se encontraba un consejero y el consejero del INE dijo, es que una democracia es descabezar sin descabezar. Entonces, el auditorio que estaba ahí evidentemente trae una preconcepción de la democracia y cuando escucho eso de un consejero, la concepción se va borrando o se va haciendo errónea. Y como se va haciendo errónea, tú no sabes si lo que estás viendo enfrente es una manzana o es una pera. Entonces, estos errores cognitivos hacen que el desencanto, el falso desencanto, sea más bien una muestra de, pues no sé, simplemente, y con qué responde cognitivamente la persona, inmediatamente con lo que tiene en el bolsillo, o inmediatamente con las condiciones de vida que tiene a su alrededor. Entonces, las críticas, por ejemplo, a que la democracia es muy costosa. Claro que la democracia es costosa. Ponerse de acuerdo entre varios implica muchos costos económicos. Si quisiéramos que las cosas surgieran de la noche a la mañana y de manera vertical y de manera impuesta, pues evidentemente nos vamos a ahorrar mucho dinero, pero ¿qué va a suceder? Las libertades van a disminuirse. Por eso es muy importante que las autoridades, que los organismos electorales, que las instituciones educativas y sobre todo también las asociaciones civiles aprendamos a definir las cosas y que podamos homogenizar ese estado de las cosas. Porque si para ti la democracia implica una manzana y para la teoría dominante implica una pera, pues evidentemente tu manzana no se va a parecer mucho a la pera, pero es el error tuyo porque no sabes qué es la democracia. Claro. ¿Sí? Entonces, este problema también lo podemos traslapar a diferentes instituciones, por ejemplo en la FEPADE, ahora en el despliegue ministerial que hubo, recuerdo que llegamos a un sanitario público ahí en la central de abastos en Ecatepec. Entonces, pues entró un colega suyo de la FEPADE con su chaleco de la FEPADE y el niño dice, bueno, la mamá le pregunta primero si le pagó, ¿no? Entonces, el niño dice, sí me pagó, si no los denunciamos de la FEPADE. Ajá, es decir, en el imaginario común en la FEPADE puedes denunciar todo y no puedes denunciar todo. Y este es un error cognitivo que tiene que ver con la definición conceptual. Hay que definir primero qué son las cosas para poder evaluar cómo son. Entonces, esto es una tarea que nosotros tenemos que hacer. A ver, liberalismo es esto, democracia es esto, socialismo es esto. ¿Sí? Si no hay condiciones de igualdad económica, bueno, tienen que ver con el régimen socialdemócrata, no tanto con la democracia. Si hay un problema con que el narcotráfico está atentando contra mis libertades, esto es un problema del liberalismo y de la imposición del Estado de Derecho, no necesariamente un problema de la democracia. ¿Cuál es efectivamente la consecuencia que viene en cascada? Que los académicos dicen, todo le quieren montar a la democracia, cuando la democracia es únicamente un método para decidir y elegir a partir de principios de mayoría, en condiciones de paz y en condiciones de igualdad política. Claro, justamente Norberto Bobbio hace esa reflexión. Así es. Es decir, el problema de la democracia es que se le vincula con otros conceptos, entre ellos el bienestar económico. Exacto. Cuando no se consigue, la democracia es la que termina perdiendo. Así ¿no? es. Es decir, necesitamos generar información clara para la ciudadanía, instituciones, sociedad civil, para justamente establecer y fortalecer a las propias instituciones y tener claridad sobre qué es y qué no es democracia. Claro. En este sentido, pues se viene, hace un momento comentabas, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. No sé si has tenido oportunidad de revisarla. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad de esta estrategia que apenas se está echando a andar, ¿no? Pero que justamente busca ser o trascender hacia 6 años, ¿no? Es Claro. decir,
una estrategia, por llamarlo así, transeccional, ¿no? Desde tu perspectiva, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que pudieran mejorarla? Bueno, de entrada, la estrategia es muy parecida en estos 3 valores que tiene a la definición de gobierno abierto, que es saber, participar y colaborar. Eso es prácticamente, digamos, en valores lo que define al gobierno abierto. ¿Qué hay? Los pros de esta estrategia, desde luego, es sentar en una mesa a actores sociales, actores políticos e instituciones. Ese diálogo es muy plausible, desde luego son actividades que se requieren para que el de enfrente sepa qué es lo que el otro piensa, en un contexto de paz y de libertad. Eso desde luego es plausible. ¿Qué se necesita hacer? Se necesita hacer de manera masiva. Yo siempre he aplaudido los seminarios académicos que, por ejemplo, desarrolla el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, el mismo tribunal también, esos seminarios académicos, pero estos seminarios académicos se quedan entre la crema y nata, por decirlo así, de la misma academia. Lo preocupante, además de que solamente se queden en esos sectores, que solamente, digamos, sea la clase académica la que hable de la democracia, ¿sí?, es que no llega a los sectores más bajos. La chica o el chico que trabajan en la tortillería para tratar de ayudarle a sus papás, que terminó, que dejó trunca la preparatoria, no habla de democracia. ¿Sí? Es decir, el término de democracia se ha elitizado, se ha puesto únicamente para ciertas esferas que son las que entienden lo que implica la democracia, que entienden la división de poderes, que entienden cuáles son las funciones, por ejemplo, del INE, del tribunal, de la FEPADE, de los OPLES, ¿sí? Pero la gente de abajo no entiende, no sabe qué es eso. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que se hace una burbuja de información. Exactamente, ¿sí? Se tiene que socializar. Se tiene que socializar. Lo que buscamos en Casa Cívica, y perdón que lo diga, es salir a las calles y difundir eso. Ya tenemos un plan, desde luego, de acción para atender ese tipo de salir y decirle al chavo de la esquina, a la chica de la esquina, el chico del barrio, la chica del barrio, ¿sabes qué? Esto es democracia, pero en términos llanos. ¿Qué es democracia? Sí, es el sufragio universal. ¿Hay sufragio universal en México? Sí. Ok. ¿Quién gana? ¿El que obtiene más votos? Sí, también. Ok, el que obtiene más votos. Sí. ¿Y el sufragio universal implica la mayor cantidad de personas? Sí, también implica la mayor cantidad de personas. ¿Hay competencia política? Sí hay competencia política porque hay más de 2 partidos políticos compitiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Vivimos en una democracia? Claro que vivimos en una democracia. Claro. ¿Cuál es el problema? No necesariamente la democracia desde la perspectiva supranacional, sino la democracia interna de los partidos, que solamente se están rotando los mismos de siempre, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sí hay otro problema, pero que no tiene que ver con la democracia quizá general, sino con la democracia interna de los partidos. Entonces, se ha quedado en las élites, se ha quedado en los grandes seminarios académicos, se ha quedado con las grandes luminarias, y el de la esquina no lo sabe. Entonces, ese es un error. La distribución presupuestal que tenga que ver únicamente con centros académicos sí está bien porque nos ayuda a un entendimiento, pero como diría Redalic, la ciencia que no se ve no existe. ¿Sí? Y lo que hizo Pavarotti, por ejemplo, fue sacar la ópera a las calles. Saquemos la democracia y la política a las calles, que se hable y que se socialice en las familias, en estos términos, ¿no? Claro. En este contexto de nuevas formas de participación política, viene el 2018, los 30 estados con elecciones, las elecciones federales. ¿Cuáles son los retos para sociedad civil, para instituciones, para justamente fomentar la participación de los jóvenes? Porque desafortunadamente los números reflejan que, bueno, pues el grupo etario de 19 a 28, 29 años, apenas el 35% participa, ¿no? Así es. Y los que acaban de sacar su credencial, un poquito arriba, pero es poquito arriba del 40%, es decir, hay un déficit en la participación. Así es. Bueno, aquí vienen varios retos. El primero ya lo vimos, lo experimentamos en las elecciones de Estados Unidos, que son las burbujas de información y las noticias falsas, ¿sí? Es decir, la falsa información que fluye por los medios sociales, Facebook y Twitter, tienden a desincentivar la participación política y tienden también a enmarcar valores que no son. Entonces, cuando ves una nota falsa con fotografías de Irak, pero te dicen que acaba de suceder en Guerrero o en Oaxaca,
uno, la crees porque ahí son centros de muchos conflictos, y dos, no la cuestionas porque la ves en los medios sociales, y los medios sociales son imparciales y son puros y no están sesgados como los medios tradicionales, ¿no? Aquí el hecho es que evidentemente las noticias falsas y las burbujas de información son un problema. Eso sí, son un problema que pueden llegar a sesgar, a desincentivar a los grupos de jóvenes, que pueden llegar a perjudicar a las instituciones democráticas, que son las más vulnerables en este sentido porque no saben cómo entrarle a los medios sociales, ¿sí? Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto, desde luego, es que pues muy probablemente la cartera de candidatos que tengamos pues no sea, o los jóvenes, sobre todo los millennials, que para el 2018 van a representar aproximadamente el 44% de la lista nominal, tú no te identificas con ellos. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, la personalización de la política, ya votamos por individuos, no por partidos. Votamos por individuos, no tanto por ideologías. ¿Sí? Entonces, aunque también votamos por valores. Entonces, si los valores que nosotros tenemos no los vemos reflejados en un candidato, la participación se va a seguir minimizando, ¿no? Si a eso le sumamos una gran campaña de desprestigio hacia los partidos políticos, también se va a ir desincentivando la política, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahora? Pues vemos los grandes espectaculares, la gran imagen del candidato y el cuadrito súper chiquito del partido político. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los partidos políticos han entendido que no tienen una buena aceptación, pero que esta buena aceptación en gran medida se ha dado por estas noticias falsas, ¿no? Claro. Entonces, el reto es hablar en el discurso o hablar en las líneas de los millennials, tratar de acabar con esas burbujas de información, y sobre todo el gran reto es pues, lanzar una campaña efectiva de educación cívica. Claro. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.